Hola, soy José Luis Benítez y este es El Animal Expresivo Podcast. En este podcast abordaré diferentes temas del periodismo, la comunicación y otros temas de actualidad. Hoy hablamos sobre el papel del periodismo ante una sociedad en crisis. Las reflexiones que quiero compartir con este tema de el papel del periodismo ante una sociedad en crisis están basadas en unos apuntes que elaboró el padre Ignacio Ellacuría el 10 de julio de 1989. El padre Ignacio Ellacuría, jesuita, ex rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA del Salvador, y justamente asesinado por miembros del ejército de El Salvador 4 meses después de haber hecho estas anotaciones eh, el 16 de noviembre de 1989 junto a otros sacerdotes jesuitas y Elba y Celina Ramos en el campus de la UCA. Bien, el padre Acuría entonces en estos apuntes él los tituló El periodismo salvadoreño ante la crisis del país. Recordemos que esto es 1989 cuando El Salvador está todavía en una guerra civil, está en un proceso de búsqueda de un diálogo y negociación, y él hace estas reflexiones motivado por una invitación de la Asociación de Periodistas del Salvador, APES, y por el conocimiento que tiene y tenía él de la realidad del país. Por eso me parece importante traer algunas reflexiones, algunos de estos apuntes que él propuso, porque me parece que tienen una actualidad tremenda en el contexto de El Salvador, el contexto de Centroamérica y mucho más. Podríamos incluso hablar del contexto de América Latina. Entonces, el padre Yacuría en estas anotaciones plantea 4 aspectos que debemos analizar o considerar para entender la importancia del periodismo en una sociedad en crisis. Veamos cuáles son esos 4 aspectos. En primer lugar, él va a plantear que en una sociedad en crisis, y aquí leo literalmente su texto, es trascendental, pero muy difícil hacer presente y patente la realidad de la situación ocultada y deformada por los intereses que generan la crisis. Cierro comillas. Si analizamos esta primera idea sobre la importancia del periodismo en una sociedad en crisis, lo que Yacuría nos plantea es que toda crisis, bueno, en este contexto podemos analizar una crisis política, una crisis económica, estamos también hablando de una crisis, de una pandemia, una crisis global de salud, pero en cualquier tipo de crisis es importante analizar cuáles son los intereses de esa crisis. ¿Quiénes son los que motivan esa crisis o generan esa crisis? ¿Y cuáles son las razones por las que se busca ocultar y deformar esa realidad? Por tanto, la información, el periodismo, la verificación es fundamental para poder desvelar información que se quiere ocultar, para poder hacer claro y poner con transparencia algo que se quiere deformar o se quiere tergiversar, y por lo tanto es fundamental para comprender las implicaciones, las causas y las consecuencias de una crisis en una sociedad. Por tanto, la información nos lo plantea Yacuría, es clave para entender una crisis en una sociedad. Y por eso mismo el periodismo es fundamental. El periodismo, el buen periodismo, va a ayudar a la gente, va a ayudar a la ciudadanía a comprender qué está sucediendo y en qué crisis está ese país, esa sociedad en ese momento. En segundo lugar, él dice literalmente
el modo principal que tiene la mayor parte de la población para acercarse a la realidad de su situación pública y para tomar posición ante ella es a través de la imagen pública, controlada en gran parte por los medios de comunicación. Ahí termina esta idea, esta segunda idea sobre la importancia del periodismo en una sociedad en crisis. Entonces, en esta segunda idea, el elemento central acá es cómo se construye esa imagen pública. En el lenguaje de Yacuría podríamos decir, poniéndolo en otras palabras, esa imagen pública significa, bueno, la imagen del país, la imagen que nos hacemos de cuál es la situación de un país, de una sociedad. Y esa imagen, dice él al final de esta segunda reflexión, es controlada en gran parte por los medios de difusión, o llamémoslos también medios de comunicación, o llamémosle medios informativos, pero evidentemente no está absolutizando y dice, bueno, en gran parte o en una gran parte son los medios de comunicación los que controlan la construcción de esta imagen pública. Evidentemente hay otros espacios, hay otras áreas de la vida social, de la vida de las personas que nos incide o que inciden en la construcción de esa imagen pública y no solamente lo que recibimos, consumimos a través de la televisión, de la radio, de la prensa escrita, hoy en día evidentemente a través de las redes sociales y de otras plataformas de internet. Pero lo que hace referencia, y creo que es importante resaltar en esta idea de Ignacio Yacuría, es cómo construye estos medios ayudan a construir esa imagen pública que nos hacemos sobre la realidad, sobre lo que está sucediendo en ese país, en ese contexto. La tercera idea de la importancia del periodismo en una sociedad en crisis es, dice Yacuría, que los periodistas, literalmente leo de nuevo esta idea, en consecuencia tienen una enorme responsabilidad en la generación y en la superación de las crisis públicas que afectan a la totalidad del país. Bueno, esto creo que es bastante claro y lo que es fundamental, me parece, en esta idea es el valor y la credibilidad que Yacuría daba al periodista, a los periodistas como actores sociales fundamentales en una sociedad. Y esto creo que si lo aplicamos al momento actual, sigue siendo fundamental. Cómo los periodistas profesionales, los periodistas que tienen un compromiso en su trabajo, son fundamentales en la generación y en la contribución de superar las crisis que tenga o que tiene un país en un momento específico. Y finalmente, la cuarta idea de este primer componente de la importancia del periodismo en una situación de crisis, Yacuría lo hace más en una reflexión de lo que ha sido el periodismo salvadoreño hasta ese momento y él va a decir literalmente, no puede decirse que ante esta enorme responsabilidad el periodismo del país haya estado técnica y éticamente a la altura, aunque esto no haya sido siempre por fallo de los periodistas. Bueno, esta es la valoración que hace Yacuría en 1989 y donde resalta que no han estado, dice él, el periodismo no ha estado ni técnica ni éticamente a la altura de las exigencias del país, de las exigencias de la realidad. Recordemos, como decía al inicio, estamos en un contexto, o El Salvador está en ese momento en un contexto de guerra, de confrontación armada con miles de víctimas civiles y por lo tanto el periodismo ha sido tocado fuertemente y ha sido uno de los actores también que han sufrido la represión y han sufrido la violencia en ese contexto de la guerra civil en El Salvador. Bien, entonces con estos cuatro elementos, esto es una primera introducción a esta temática de, bueno, ¿cuál es el papel del periodismo en una sociedad en crisis? Es el de desvelar
de clarificar esa deformación de información que se quiere hacer sobre quienes generan una crisis, es cómo contribuyen a construir esa imagen pública, dice él, que nosotros nos hacemos de la realidad en la que vivimos. Hace un voto de confianza por el periodismo, por los periodistas en su capacidad de generar y de contribuir a superar una crisis, y hace un llamado de atención sobre la altura técnica y la altura ética que el periodismo debe tener ante las exigencias concretas de un país, de una sociedad. Continuando con estas reflexiones sobre el papel del periodismo ante una sociedad en crisis, retomamos estos apuntes, algunos apuntes de estas reflexiones que el padre Ignacio Ellacuría en 1989 tituló El periodismo salvadoreño ante la crisis del país. En esta segunda parte me interesa comentar y retomar algunas de sus reflexiones en relación a qué puede hacer el periodismo frente a una sociedad en crisis. En aquel momento, el padre Yacuría va a plantear 5 actitudes, le llama él, 5 actitudes fundamentales que el periodismo debe asumir frente a la prolongada situación de crisis, a la grave y prolongada situación, dice él, de crisis en El Salvador. ¿Cuáles son estas 5 actitudes fundamentales? Y veamos cuáles nos ayudan a pensar en el momento presente también del trabajo del periodismo y desde la perspectiva ciudadana de valorar y rescatar también y defender el periodismo en una situación de crisis. En primer lugar, una actitud fundamental, dice Ignacio Ellacuría, es mayor capacitación profesional. Y textualmente dice, para poder cumplir con una de sus misiones principales, ¿cuál es? La de captar cada vez más plena y objetivamente la realidad y comunicar esa captación de la mejor forma posible al público. Esta valoración sobre la capacitación profesional es sin duda uno de los temas que hemos abordado en los que hemos estado en la universidad, en la docencia universitaria. ¿Cuál es la capacitación adecuada, apropiada, pertinente para formar buenos periodistas? Esta es una reflexión, como digo, que se ha venido haciendo desde hace muchos años y que no se concluye, evidentemente, porque siempre hay una discusión, un debate de cómo actualizamos y cómo el nivel de formación profesional del periodista está acorde a las exigencias de los tiempos, a las exigencias de los cambios en las tecnologías, de los cambios en las industrias, de los medios de comunicación, de los cambios en la sociedad en general. Pero lo interesante también de esta reflexión, me parece a mí, de Ignacio de Curía, es que él habla de 2 dimensiones fundamentales en el proceso del trabajo periodístico: captar la realidad y comunicar esa captación de la mejor manera posible o de la mejor forma posible. ¿Qué entiende Ignacio de Curía por captar esa realidad? Bueno, me parece a mí que está haciendo un énfasis en la importancia del buen trabajo periodístico para entender una realidad compleja. Captar la realidad significa, en este sentido, también las habilidades, las competencias que el periodista debe fomentar y desarrollar para poder entender esa realidad compleja que día a día tiene que eh, captar, tiene que documentar, tiene que recibir esos insumos. Entonces, el punto, dice él, no es solamente captar esa realidad, sino comunicar esa captación de la mejor manera posible. Y bueno, aquí creo que tenemos muchos ejemplos. Podríamos pensar cuando se dice
Muchas veces, bueno, es que el periodista no logró entender lo que estaba explicando el funcionario o el experto y evidentemente no logró transmitir tampoco esa información a las audiencias, al público. Por lo tanto, captar la realidad y comunicarla son dos dimensiones fundamentales de un proceso de periodismo y de comunicación. Un periodista que no entiende algo no lo va a lograr comunicar y ciertamente puede pasar que algunas veces un periodista capte esa realidad, capte elementos fundamentales de lo que está sucediendo, pero no logra comunicarlo adecuadamente, ya sea por limitaciones técnicas, por limitaciones de otro tipo, pero no se logra tampoco explicar suficientemente a la audiencia. Entonces, esto es algo muy interesante, cómo fortalecer la capacitación profesional con esas dos dimensiones de captar la realidad de forma más plena y objetiva de la realidad y cómo comunicarla de mejor manera a el público. El segundo elemento de actitud fundamental que propone Ignacio de Acuría es bastante complejo y sin duda de mucha actualidad. Él dice textualmente, mayor independencia, entre paréntesis, libertad, ante las diversas presiones, más graves en momentos de crisis. Liberación del medio, liberación de intereses partidistas, liberación frente a la propia empresa periodística cuando ésta coarta la libertad de información y de expresión del periodista, liberación frente a las presiones del gobierno ejercidas a modo de prebendas o a demonios interiores y a la propia ideología. Bien, esto es el texto de esta reflexión sobre otra actitud fundamental que dice Yacuría debe tener el periodismo en una situación de crisis, hablando en aquel momento de 1989 sobre la situación de El Salvador, pero esto tiene una actualidad tremenda, el cómo genera, cómo se logra esa independencia. Esa es como una de las preguntas claves. ¿Cómo lograr independencia de diferentes presiones externas? Y aquí él ha enumerado, como leía, varias presiones, varias formas de presión hacia el periodismo o hacia el periodista. Hoy en día, pues podríamos añadir presiones también que vienen de grupos del crimen organizado, por ejemplo, las pandillas, que en Centroamérica se convierten en una forma de presión también hacia los periodistas, hacia el periodismo. Y evidentemente en algunos contextos la presión o las formas de presión del gobierno, de las amenazas, de las intimidaciones, pues son fundamentales en esta capacidad que llama él de crear o de consolidar mayor independencia, mayor libertad. Pero también no hay que olvidar en esta idea lo interesante de cómo él habla de los demonios interiores y la propia ideología del periodista. Bueno, ¿qué son los demonios interiores? Pues yo diría son diferentes formas de tentaciones, de formas en las cuales muchas veces se critica, ¿verdad? El periodismo que, que a veces es autosuficiente, que a veces, pues, porque entrevista a un diputado o a los ministros, pues el periodista cree que ya está en otro nivel, ¿verdad? Más allá de cualquier ciudadano. Entonces, bueno, creo que los demonios interiores se refieren a una serie de posibles maneras de desviarse de la ética periodística y de desviarse del compromiso de un profesional. Y la propia ideología, pues evidentemente cada periodista, cada persona tenemos una ideología y lo que Iacuri hace énfasis acá es cómo aún tenemos que ser conscientes y tener claro que nuestra ideología no debe de sesgarnos en el análisis, en ese acercamiento a la realidad, en esa capacidad de captar esa realidad y comunicarla de la mejor manera posible. Y finalmente, un tercer elemento que quiero resaltar en esta parte es lo que llama Ayacuría un mayor esfuerzo de investigación propia de los grandes problemas del país, más allá de comunicar la noticia elaborada por otros. Y esto pues es lo que muchos llamamos como periodismo de investigación. Hay quienes dicen, bueno, no
se puede llamar periodismo si no se hace investigación, pero lo que sí es cierto, y aquí mismo en este texto Yacuría lo reconoce, es que muchas veces se comunica únicamente noticias elaboradas por otros, ¿verdad? Es decir, es lo que antes llamábamos simplemente transcribir un comunicado de prensa, un boletín de prensa, pero no se hace investigación propia. Pero no solamente Ellacuría nos dice que es fundamental para que el periodismo responda a una situación de crisis, hacer un esfuerzo de investigación propia, sino de los grandes problemas del país. Y de eso va a hablar un poco más adelante. Bueno, cómo determinar, cómo definir cuáles son los grandes problemas, cuáles son los temas que ese medio de comunicación va a cubrir y que va a profundizar en ellos para comunicarlo de la mejor manera posible a las audiencias. En estas reflexiones sobre el papel del periodismo ante una sociedad en crisis, traemos a cuenta las últimas dos reflexiones que nos quedaban pendientes que hace Ignacio Ellacuría en sus anotaciones que él tituló El periodismo salvadoreño ante la crisis del país. Hablábamos hace un momento de la capacitación profesional, sobre la importancia de la libertad de independencia entre las diferentes presiones y la necesidad de mayor investigación de los grandes temas del país. Y a esto añade un cuarto punto, una cuarta actitud, le llama Ignacio Yacuría, que él va a denominar mayor objetividad en la selección y jerarquización de las informaciones según la trascendencia que tenga para el país y no según lo que favorezca o desfavorezca a la ideología del medio. Aquí entonces estamos hablando de lo que en estudios de comunicación y de periodismo se ha llamado la agenda setting, ese término en inglés que hace referencia a cuál es la agenda que un medio de comunicación determina. Cada medio de comunicación tiene la libertad, y es parte de su política informativa, definir cuál es la agenda, cuáles son los temas que van a tener mayor preponderancia, mayor atención en ese medio de comunicación. Aquí lo que yo quería enfatiza es cómo esa jerarquización o esa priorización de temas no esté únicamente, digamos, limitado por la visión ideológica del medio de comunicación. Bueno, este sin duda ha sido uno de los temas en muchos países, en Centroamérica, en El Salvador mismo, que nos muestra cómo a veces esta ideología del medio de comunicación imposibilita que algunos temas importantes aparezcan en ese periódico, en esa radio o en ese canal de televisión. Y esto es un elemento que hace, que tiene mucha actualidad, cómo se puede tocar e incluir temas que no necesariamente son parte, ¿verdad?, de la ideología del medio de comunicación. Pero hay dos dimensiones más específicas o más precisas en este punto que me parece clave en estas reflexiones de Yacuría. Aquí hay una frase que me parece importante leerla textualmente y dice, se requiere un esfuerzo por separar lo que es información de lo que es opinión, lo que es difusión de lo que es propaganda, lo que es nacional de lo que es partidista. Y ahí termina esta reflexión. Evidentemente, aquí hay tres aspectos claves que siguen siendo parte de, el trabajo periodístico, de la discusión periodística, cómo distinguir, separar información y opinión, o separar la información de la opinión. Este es un debate que algunos dicen, bueno, es un debate de la prensa anglosajona únicamente, o es un debate que está superado. Bueno, lo cierto es que hay formatos periodísticos que son más de información, ¿verdad? Como la noticia, el reportaje, y hay formatos de opinión donde claramente se puede especificar y desmarcar, diríamos, de ese espacio
de la información una serie de postulados o de planteamientos que se pueden hacer. Ciertamente la discusión sobre información y opinión sigue siendo, como decía, un tema clave en el trabajo periodístico. No siempre se puede distinguir con mayor o con total claridad esa línea, dijéramos, de la información y la opinión, pero sí hay un esfuerzo o puede haber un esfuerzo por hacer un trabajo de mayor rigor y de mayor profesionalidad en no mezclar la información de la opinión o no mezclar la información con la opinión. El tema de la difusión y la propaganda igualmente es algo que hoy en día se retoma en muchos países donde los medios de comunicación o algunos medios de comunicación hacen un eco de una propaganda oficial sin dar la, digamos, la verificación y contrastar los datos que muchas veces se presentan como hechos, mientras la realidad nos muestra que eso está totalmente alejado o distanciado de lo que está sucediendo. Y lo nacional de lo partidista, igualmente en este contexto, pues sigue siendo, sobre todo en contextos electorales y en contextos políticos de crisis, donde muchas veces la dimensión partidista se quiere imponer sobre una visión de interés nacional de los temas y de las temáticas que son parte del debate en ese momento. Hay otro segundo aspecto en este punto que Yacuría hace referencia también a la necesidad de las rectificaciones. En El Salvador y en algunos otros países existe una legislación específica de el derecho de rectificación y respuesta. A veces esto se desconoce o no se utiliza suficientemente, pero es un derecho que las personas, instituciones, pueden pedir a los medios de comunicación una rectificación de una información que se ha dado y está alejada de la realidad o hay elementos que no son verídicos. Y el derecho de respuesta como un espacio en el cual una persona, una institución que ha sido aludida, que ha sido mencionada en una noticia, en un reportaje, pues de su opinión, de su punto de vista, de su versión sobre esa temática en cuestión. Y para terminar, el quinto punto que llama actitud fundamental Ignacio Yacuría frente a una situación de crisis, él lo llama en aquel momento, lo leo textualmente, precisamente por la agudeza de la crisis y el despliegue de la violencia, se requiere una gran moderación en las formas, sin que ello desmerezca de la firmeza de los contenidos. Y aquí va a ser más específico y va a plantearlo en estos términos. Hay sobre todo en los medios escritos una gran cantidad de insultos, de amenazas veladas, de polarización, de incitación a la violencia, de deformación de las posiciones ajenas. Bueno, repito, esto es algo que escribió en 1989 Ignacio Ellacuría y este elemento de moderación en las formas, diríamos hoy en día, también tiene que ver con de qué forma el periodismo y los periodistas tienen que ser profesionales en un contexto de polarización, en un contexto de muchos insultos y amenazas y agresiones y formas simbólicas también de violencia. Esto hay mucha constatación de diferentes investigaciones, estudios sobre cómo la violencia y la agresión hacia los periodistas se ha incrementado, sobre todo en las redes sociales, en las declaraciones de algunos funcionarios del gobierno que utilizan también esas redes sociales para poder hacer estas acciones que al final son de denigrar y de intimidar al periodismo. Por lo tanto, esta quinta actitud es cómo trabajar profesionalmente en un contexto adverso de polarización, de insultos y frente a las cuales el periodista tiene un compromiso ético y tiene un compromiso también, podríamos decir, de ejemplo, ¿verdad? Es decir, muchas personas
y esto también hay investigaciones que lo han documentado, tienen mucha confianza en periodistas que tienen credibilidad y que son capaces de generar opinión y de generar discusiones importantes en el país. Bien, estas han sido, a mi modo de ver, algunas reflexiones que retomo de estos apuntes de Ignacio Yacuría, que nos ayudan a pensar sobre el papel del periodismo en la sociedad en crisis, en una sociedad en crisis, y que nos ayudan, de hecho, también como oyentes, como lectores, como televidentes, a pensar en de qué formas podemos fortalecer el periodismo y defender el periodismo. Gracias por tu compañía y hasta un próximo podcast.